Damos la bienvenida también a los que nos están siguiendo desde Internet. Si nos estás siguiendo desde Internet y tenías la posibilidad de venir acá, te lo perdiste. Pero puedes venir en otra oportunidad, ¿no? Nuestro Dios es Dios de segundas oportunidades, de terceras, de cuartas, sí, pero no te lo pierdas. Si tienes la oportunidad de estar aquí, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y saben que cuando nosotros participamos de un servicio, hay una impartición ahí. También hay una impartición, se imparte algo. La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo se imparte. No es una reunión normal en la cual simplemente recibimos conocimiento. En realidad estamos aquí creando un ambiente donde el Espíritu Santo se pueda mover. Y recuerden, yo en esto yo quiero pedirles perdón porque tenemos nosotros 17 años, ¿no? 16, 17 y ya le estoy sumando más, como iglesia. Pero a veces nos hemos olvidado un poco de cuál ha sido el propósito, nuestro propósito como iglesia. Dios puso el nombre a esta iglesia, Iglesia del Dios Viviente. Dios me dio dos nombres y realmente no era para poner necesariamente el nombre como iglesia, como congregación, pero sí nos dio dos nombres, ¿no? Uno fue Iglesia del Dios Viviente porque lo que me decía es que esta es su iglesia. No es la iglesia de un grupo, no es una comunidad de tal o cual sitio, no es la iglesia de un pastor, es la iglesia del Dios que siempre vive. No que está vivo ahorita y de repente mañana no, sino el Dios que siempre vive, el Dios viviente. ¿Correcto? Pero también es la iglesia donde su palabra y su poder se manifiestan. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros nos reunimos aquí como iglesia, realmente tenemos una impartición del Espíritu Santo. Y eso es lo que les decía, tenemos 17 años, pero debemos recordar que Dios nos levantó como una iglesia del Espíritu Santo. Es una iglesia de su palabra, pero es una iglesia de su presencia. Y lo que nosotros debemos aquí como iglesia es crear el ambiente para que Él se pueda mover, se pueda manifestar tal glorioso, tan grande como Él es. Y cada uno de nosotros debemos anhelar eso. Y por eso les digo de que hay un tiempo especial cuando nos reunimos acá como iglesia. La palabra de Dios dice que nosotros somos piedras vivas, como carbones encendidos al rojo vivo, que cuando nos reunimos, ¿qué hacen? Hacen fuego. ¿Me explico? Si tú tienes carbones al rojo vivo, de repente el carbón solo está al rojo vivo, pero cuando juntas varios carbones al rojo vivo, ¿qué pasa? Fuego. Y eso somos nosotros, somos piedras vivas, carbones encendidos, cada uno de nosotros, no el pastor, no la pastora, no los que estamos aquí sirviendo, cada uno de nosotros estamos llamados a ser esas piedras vivas, esos carbones encendidos, estos representantes del Dios Todopoderoso que no importa dónde vayamos, mostramos la gloria, la presencia, el poder, el amor de Dios, la manifestación del Espíritu Santo donde vamos. Y por eso es importante también reunirnos como iglesia. Hace unas semanas preguntaba, ¿para qué vienes tú a la iglesia? Y uno tiene que tener claro el propósito. No venimos aquí a la iglesia porque, bueno, hay que cumplir. No venimos a la iglesia porque tenemos que cumplir un rito religioso. No venimos a la iglesia para sentirnos bien con nosotros que cumplimos con Dios. No, venimos acá a la iglesia. La palabra de Dios lo dice en Hebreos 10. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino más bien animándonos al amor y a las buenas obras. Venimos a la iglesia para recibir una impartición, para animarnos, para fortalecernos, para empoderarnos. Vamos a usar esa palabra ahora. Para empoderarnos, para saber que no estamos llamados a vivir una vida natural, sencilla, como cualquier hombre.
como cualquier feligrés de una iglesia. Estamos llamados a caminar con el Dios viviente, a caminar con el Todopoderoso, a mostrar su poder, su presencia, y para eso nos unimos, para levantar el fuego. Me acuerdo cuando, creo que yo lo he comentado, la semana pasada me parece que estaba hablando acerca del secreto del poder del Señor Jesucristo. Vamos a continuarla, ¿no? Pero me estaba acordando, y creo que lo conté, no sé si lo conté, y si lo conté, me disculpan porque lo voy a repetir. Pero cuando nosotros trabajábamos, mi esposa y yo trabajábamos en una misión cristiana allá hace 40 años, ¿cómo pasa el tiempo, no? ¿No? Era una misión cristiana y dentro de esa misión predicábamos, viajábamos, y hacíamos muchas cosas. Pero, gloria a Dios, yo en ese entonces manejaba una cámara. Me acuerdo, yo manejaba una cámara. Uno dirá, sí, pues, manejar una cámara no es la gran cosa, pero yo vivía para esa cámara. O sea, en aquella época, pues, los pastores se podían mover a lo largo de todo el púlpito y al camarógrafo no se le perdía el pastor porque movía la cámara. ¿Me explico? O sea, yo movía la cámara con el pastor, se iba moviendo, no interesa dónde se fuera, nunca se iba a salir del cuadro porque yo lo filmaba, lo agarraba así, en este cuadro, en este encuadre. ¿Ya? Y lo seguía por todos lados. Eso me daba una gran oportunidad, porque como tenía una cámara, podía estar en todo lugar donde está el pastor, el ministro que venía, ¿no? Podía darme el gusto de beber. Porque cuando nosotros estamos en una iglesia, ¿saben para qué estamos? Estamos aquí para beber, para recibir una impartición. Y yo me acuerdo de recibido de muchos ministros. Y a veces venía pues un evangelista, alguien que iba a estar orando por los enfermos, y yo cogía una cámara. En aquella época no, ahora filmamos pues con un celular. Pero en aquella época la cámara era una cámara. Y yo me cargaba una cámara al hombro y me metía por atrás. Y cuando el ministro estaba acá ministrando, yo estaba aquí, detrás de él, filmándolo. Cuando él bajaba a ministrar, yo estaba aquí, detrás de él, filmando todo lo que hacía. Estaba siguiéndolo paso a paso. Y cuando teníamos tiempo, porque viajábamos, yo estaba detrás pues de cada ministro para aprender de ellos. ¿Se imaginan a los discípulos del Señor Jesucristo que estuvieron con él en todo lugar, que iban a todo sitio? Que el Señor Jesús hacía algo y los discípulos después le preguntaban, ¿y por qué funcionó? ¿O por qué no funcionó cuando nosotros lo hicimos? ¿Se dan cuenta de ese tipo de impartición que ellos tenían? Ellos iban siendo entrenados. Y mi enamorada, de esa época, no, mi esposa, que en ese entonces ya ascendió, ahora es mi esposa, pero en ese entonces era mi enamorada, ¿no? Y ella me decía, oye, tú César, tú el día que te vayas al cielo, tú vas a estar detrás, seguro vas a estar detrás del apóstol Pablo, vas a estar ahí detrás viendo lo que hace. Yo decía, no, yo voy a estar detrás de Jesús. Pero entendamos, cuando nosotros venimos aquí, venimos a recibir una impartición. No siempre se puede, y yo he recibido imparticiones de personas que nunca he visto en persona porque tenía, como trabajaba con cámaras, tenía un acceso a videos de todo el mundo. Entonces, he visto a ministros ministrar de varias formas y he aprendido lo que se hace y lo que no se hace.
Esa es la idea. Uno recibe, uno viene para recibir, para aprender, para ser entrenado. ¿Correcto? Ese es el propósito. Y todos estos tiempos que tenemos de ministración no son simplemente para decir, ya los pastores están ministrando. Es el tiempo para aprender. En lugar de decir, ¿cuándo terminarán de ministrar? Yo sé que ustedes no lo hacen porque son personas maravillosas, ¿no? Pero en lugar de decir, ¿cuándo? Yo miraba cómo ministraban. Estaba ahí pendiente. ¿Y saben qué? Cuando uno está así anhelando, ¿y cuántos quieren fluir con los dones del Espíritu Santo? ¿Quieren fluir con los dones? ¿Saben cuál es la base para fluir con los dones del Espíritu Santo? ¿Sigo golpeando? No. ¿Saben cuál es la base para fluir con los dones del Espíritu Santo? El anhelo. El anhelarlo. Aleluya. Pero el hecho es de que cuando tú anhelas algo, tú estás pendiente. Cuando tú anhelas algo, tú quieres. Tú estás detrás de eso, porque lo anhelas. Correcto. En Mateo el capítulo 5, el versículo 3, es el Sermón del Monte. ¿No? Son 3 capítulos de sermón, el Sermón del Monte, un solo sermón. Están divididos en capítulos, pero es un solo sermón. Y en el capítulo 5, en el versículo 3, el Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Ojo, no dice los que son pobres económicamente. Dice los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿cuáles son los pobres en espíritu? Pobres en espíritu son los que reconocen su necesidad espiritual. Pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Estamos en Mateo el capítulo 5, el versículo 3. Y el Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos o qué es el reino de Dios? El reino de Dios o el reino de los cielos es la manifestación tangible de la voluntad de Dios. Es ver que la voluntad de Dios se manifiesta. Y el Señor Jesús nos mandó a pedir, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Y no es hacer la voluntad de una forma teórica, porque muchas veces cuando nosotros hablamos y cuando se enseña acerca de fe, se enseña de una forma teórica, ¿no? Tú tienes que, de repente lo ha oído alguien por aquí, tú tienes que confesar la palabra, creerla, hablarla, orar y pedir y seguir confesando, porque si tú confiesas lo negativo, se rompe, se malogra la oración. Y saben que todo eso es bastante artificial. Es bastante artificial porque realmente no estamos tratando con un programa que tiene que seguir tales y cuales reglas, sino estamos tratando con un Dios que es vivo, un Dios que nos ama. Correcto. Pero vuelvo acá al versículo y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuáles son los pobres en espíritu? Son los que reconocen que tienen una necesidad espiritual. Reconocen que necesitan de Dios. Y entendamos, Dios bendice a aquellos que se dan cuenta que tienen una necesidad de Él. Dios bendice a aquellos
que se dan cuenta que lo necesitan. En Habacuc, el capítulo 2, el versículo 4, dice, Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, en otras palabras, no lo imiten. He aquí, ¿está ahí? Ya. He aquí que aquel cuya alma no es recta, eso significa que se torció, ¿correcto? Que se desvió, que se perdió, que salió del camino que debía seguir. ¿Está claro? Se corrompió. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y permítanme aclarar un poco y voy a poner algunos ejemplos. Muchas veces nosotros decimos, yo puedo, yo soy capaz, soy inteligente para hacerlo, tengo el talento, tengo la capacidad, yo puedo solo, yo puedo controlar mi vida, yo tengo el control de mi vida. De repente lo dicen de otra manera, yo soy justo, yo camino bien, no hago daño a nadie. ¿No? Soy una buena persona. Yo puedo, yo merezco, yo soy capaz. Tengo el talento para hacerlo. De aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Dice, esta es mi vida y yo hago con mi vida, yo puedo controlar mi vida. De repente no, porque en realidad se habla a creyentes. De repente no es que dicen, yo hago con mi vida lo que quiero, pero dicen, sí, pues yo puedo controlar mi vida, yo puedo manejar mi vida. Saben que cuando uno va a compartir el evangelio a alguien, no hay persona más difícil a la cual le puedas compartir que una persona religiosa. ¿Saben? Jesús no tuvo ningún problema para compartirle al publicano, al adúltero, adúltera, al pecador, a los que se creían nada, a los desechados por la sociedad. Nunca tuvo problema para compartirle a ellos. Ni siquiera a los ricos. No tuvo problemas. Pero sí tuvo problemas con un tipo de personas, con los fariseos. ¿Saben por qué? Porque ellos eran justos. Ellos eran fariseos. Ellos eran perfectos. ¿Me explico? Jesús lo retrata, dice de que una vez habían dos personas que habían ido al templo a orar. Uno era un publicano y otro era un fariseo. Y el fariseo estaba adelantito, en los primeros lugares. Era fariseo, pues era VIP, ¿no? Era VIP, ¿no? Era fariseo. Ya tenía pues su lugar allí y se había puesto adelante. Y el publicano, que se sentía a sí mismo pecador, se había puesto atrás, al fondo. Y entonces el publicano, al fondo, oraba y decía, Señor, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Pero el fariseo estaba delante y dice Jesús lo dice, que el fariseo oraba consigo mismo. No dice que oraba a Dios, dice que el fariseo oraba consigo mismo. Porque el se bastaba y sobraba. No necesitaba a Dios en la ecuación. El fariseo oraba consigo mismo y decía, gracias Señor, porque no me has hecho como ese publicano pecador.
Y Jesús dice, de verdad les digo que ese publicano salió de allí con los pecados perdonados. No así el fariseo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mas el justo, por su fe vivirá. ¿Y quién es el justo? Justo es aquel que reconoce su necesidad espiritual. No es el perfecto. ¿Saben qué? Si nosotros fuésemos perfectos, y esto lo dijo Pablo, no es mi cosecha, lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Si yo soy perfecto, por demás murió Cristo, ¿para qué lo necesito? ¿Me dejo entender? O sea, levanten la mano aquí todos los imperfectos. Todos los que han fallado, todos los que han pecado, todos los que le han embarrado una y otra vez, todos los que han metido la patota, todos los que se han equivocado, todos los que han hecho cosas así dignas de sentirse avergonzados, ¿no? Humillados, así, todos así, levanten, si le faltan manos, levanten todo lo que puedan, ¿no? ¿Correcto? ¿Saben qué? Tengo buenas noticias. Son justos. Son justos. Porque ustedes han reconocido su necesidad espiritual. Y aquí hay algo, dice, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí vamos a hablar un poco de fe, pero vamos a cambiarle un poco el concepto, porque la mayoría nosotros, mi esposa y yo, venimos de un movimiento de fe. Un movimiento de fe que se desató acá en Lima hace alrededor de 40 años, ¿no? Y venimos de ese movimiento de fe. Pero gracias a Dios han pasado 40 años y uno va creciendo. Creciendo así, si no en altura, pero en magnificencia, pero el hecho es de que uno va madurando, ¿no? Y realmente si somos entes vivos deberíamos de madurar. Y eso significa madurar en el Señor, en conocerle a Él y conocer de su palabra y conocer su voluntad. ¿Correcto? Y el problema a veces, y no estoy en contra del movimiento de fe, pero a veces hay excesos, ¿no? El tema es de que se sobreenfatizaba mi fe, nuestra fe. Porque si tú tienes fe, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese árbol, quítate de ahí y plántate en el mar. Y tienes que tener fe, y tienes que ser hombre de fe. Y significa que si tienes algún problema, como eres un hombre de fe, no puedes decir que tienes un problema. No puedes reconocer, porque ¿cómo un hombre de fe va a tener problemas económicos? ¿Cómo va a tener problemas si es un hombre de fe? ¿Cómo un hombre de fe va a tener un dolor en el cuerpo? Si es un hombre de fe. Y en realidad, más tenía que ver con la opinión de los demás que con la opinión de Dios mismo. Era una apariencia, porque tú tenías que tener fe. ¿Me explico? Y muchas veces se enseña ese extremo de que tienes que tener fe. Y cuando alguien recibía algo, decía, mi fe, pues. Porque yo soy un hombre o una mujer de fe. Mi fe lo obtuvo. Porque yo tengo fe para hacer esto. Yo tengo fe para allá. Y terminaban bien feos. ¿Por qué? Porque no era eso. Acá dice,
Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y tú puedes enorgullecerte de cuán buen cristiano eres. Puedes enorgullecerte de qué tanta fe tienes. De que tú eres el hombre o la mujer de fe de la hora, del minuto y del segundo. ¿Qué se haría Dios sin ti? Pero no es así. ¿Me explico? Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero entonces, ¿qué define al justo? El justo es el que reconoce su necesidad espiritual. Y eso nos lleva a redefinir la fe. Porque la fe no es una fuerza espiritual que atrae las cosas y trae y hace que las cosas del reino de Dios la jala sin intervención divina, solamente es su propia fe, la jala y hace que se manifiesten. No, no es eso. La fe no es una fuerza espiritual así que hace que las cosas se manifiesten. La fe es confiar en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más allá de lo que podemos pedir o siquiera entender. Es reconocer que le necesitamos a Él. Y eso implica, voy a decir una mala palabra. ¿Me perdonan? Ya después me lavan la boca con jabón. Eso implica obediencia. ¿Por qué? Santiago lo dice claramente. ¿Quieres saber, hombre, y no te digo lo que dice en el griego, ¿no? Que la fe sin obras es muerta? Porque la fe actúa. Pero la fe no actúa para demostrar que tiene fe. La fe actúa porque está obedeciendo algo. ¿Me explico? Entonces, eso implica entender en quién estoy confiando y como yo confío, obedezco, oigo y obedezco. ¿Ustedes han tenido un niño pequeño que lo han tenido sobre una mesa? Mis hijas conocen eso. Tener el niño sobre una mesa pequeño y decirle, ven, salta. Ya, uno se agacha, la mesa está acá, uno se agacha y se pone acá. Ven, salta. Yo te cojo. Y que el niño, claro, pues, si es ya mayor, dice, tendrá, seguro que es un bizarro acá, seguro que cuando yo me tire se va a quitar. Pero los niños no hacen eso. Los niños pequeños, y recuerden que Jesús dijo que debemos de ser como niños, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Correcto? Como niños, no con cualquiera, porque no nos mandó a ser mensos. Recuerden que nos mandó a ser mansos, pero no mensos. Nos mandó a ser mansos, pero astutos como serpientes. No es con los demás, es con nuestro Padre. Con nuestro Padre bueno, con quien debemos de ser como niños confiados. Que cuando Él nos dice, tírate, aquí voy. ¿No? Se tira. ¿Me dejo entender? Confiados. Eso implica que eres capaz de obedecer. Entonces, la fe es obediencia. ¿A quién? A alguien en quien confías. Y eso cambia muchas cosas. Porque a veces, a veces las personas ven, y les contaba pues que yo veía a los ministros. Y a veces la gente ve a los ministros fluyendo en el poder de Dios. Y dicen, wow, esos grandes hombres de fe. Y saben que los ministros cometemos errores.
Un error que puede cometer un ministro es, bueno, como la gente lo está viendo, fluyendo con el poder de Dios, dice, sí, pues, yo soy el hombre. Yo soy el siervo de Dios, ¿no? Soy el usado por Dios. Dios me llamó para hacer maravillas. Y jalamos la atención a nosotros. Nos podemos equivocar. Y lamentablemente es un error común. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. No estoy hablando de nadie en particular, por si acaso. Pero el hecho es de que cuando uno ve realmente a los ministros, uno aprende que han aprendido a oír y a seguir instrucciones. Entonces no siempre es como aparenta, ¿no? No siempre es como aparenta que, ese ministro, claro, se le ocurrió, él fue porque él es el ministro todopoderoso y sanó a tal persona, hizo tal milagro, hizo lo de aquí o lo de allá. No, realmente siguió instrucciones, aprendió a seguir instrucciones. ¿Por qué? Estoy hablando en cuanto a ministrar, pero eso en realidad entra en cualquier área de nuestra vida. El justo vive por fe. En otras palabras, vive por su confianza en aquel que sabe lo mejor para nosotros, que sabe lo que tenemos que hacer, que sabe cómo hacerlo, que sabe qué debemos, cuál es nuestro propósito, y nosotros simplemente seguimos instrucciones. Le roba ahí, quizá nos roba el protagonismo. ¿Qué protagonismo? ¿Desde cuándo nosotros tenemos protagonismo? El único que debe ser exaltado es el Señor de gloria, Jesucristo. Entonces no es. ¿Quieren saber cuál era el secreto del Señor Jesucristo? Él decía, mi Padre trabaja y yo trabajo. Hago lo mismo. En Juan 5, en el versículo 19, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Saben qué? Si se dan cuenta lo que dice, está diciendo, yo soy un inútil. Y lo está diciendo el Hijo de Dios. ¿Se han dado cuenta? Yo no puedo, en mis fuerzas, en mi humanidad, recuerden que Él se despojó a sí mismo. En mi humanidad, yo no puedo hacer absolutamente nada por mí mismo. Solo puedo hacer lo que veo hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, implica oír, implica ver. Les comentaba el domingo pasado cómo él se separaba para orar. Y si ustedes ven toda esa línea cuando él se separaba a orar, van a ver muchos milagros maravillosos que se dieron después que él salió de orar. No estoy hablando de orar porque, sí, pues voy a orar para merecer que Dios me use. No, voy a orar para quedar bien con el Padre. No. Yo tengo comunión con mi Padre y Él me dice qué debo hacer. Y si Él me dice, yo lo hago. ¿Me explico? Y si Él te dice algo, Él está metido en eso. Y el Señor Jesús dice, versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
¿Por qué dice eso? Hasta ese momento Jesús no había resucitado a nadie. Pero obviamente el Padre ya le había mostrado cómo resucitar. Entonces implica obediencia. Ahora imagínense que el Padre le mostraba, porque aquí había sanado a un hombre en Betesda, ¿no? A un paralítico. Lo acababa de sanar. Y a raíz de eso es que está explicando eso. Probablemente Jesús, en esos tiempos de oración, Dios le mostró a él mismo en ese estanque, sanando a ese hombre. Por eso cuando llega al estanque de frente se va donde el hombre y le dice, ¿quieres ser sano? De frente. A veces nosotros decimos, Jesús sanó a todos. ¿Saben que Jesús sanaba a todos? Sí, pero no sanaba a todos. A todos los que ministró los sanó. Pero había un paralítico, un hombre cojo a la puerta del templo, al que sanaron Pedro y Juan. Pero ese hombre cojo había estado ahí por muchos años. Probablemente el Señor Jesús pasó por ahí, pero nunca lo sanó. Podríamos decir, el cojo no, siempre lo vio, pero nunca llamó. No como un Bartimeo que no lo vio, pero sin embargo empezó a gritar, ¿a quién pasa? A Jesús. ¡Ah! Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No lo vio, pero sí lo llamó. Jesús era guiado por el Padre. Y nosotros tenemos que aprender a ser guiados. Pero la guía se entrena. ¿Cómo se entrena? ¿Cuántas veces tú has pasado por algún sitio y de pronto algo te ha llamado la atención? Habla con esta persona. Y tú has dicho, pero no lo conozco. ¿Qué le voy a decir? No, dile de mi amor. Pero Señor, yo no lo conozco. ¿Va a pensar que soy loco? ¿Saben por qué Pablo era muy usado por Dios? Porque él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. ¿Y saben qué? A un muerto no le importa lo que piensen de él. Si tú estás muerto con Cristo, puedes vivir con Cristo su gloria. Porque no te atreves, no te cohibes para obedecerle, porque ya no vives, no te interesa que piensen de ti. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? La fe obedece. Y tú puedes realmente medir tu fe, no por si te pones a mover montañas. Tú puedes medir tu fe por cuánto tú obedeces al Señor. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Padre amado, te doy gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado no a vivir una vida en nuestras fuerzas, no a creernos justos, perfectos en nuestras fuerzas, sino a saber que te necesitamos a ti. Que no somos huérfanos, sino que tú estás con nosotros cada día y cada momento. Que tú eres el que nos capacita sobrenaturalmente para actuar. Y quieres usarnos. Y nos habla, Señor. Afina nuestros oídos. Que cuando vivamos en nuestra vida cotidiana, aún así nosotros te oigamos. Aún así oigamos tu voz. Aún así, cuando nos digas algo, aunque haya mucho ruido, y aunque nuestra mente nos diga, no, ¿cómo vas a hacer eso? Nosotros podamos discernir la voz de tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Y gracias porque Cristo es formado en nosotros. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria.
Gracias, Padre. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Aleluya.